Aduana Principal La Guaira. Una visión moderna del comercio internacional. Dependencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. Bajo el sol Caribe, entre una estela de espuma y viento por el norte y el hilo imponente de la cordillera costera por el sur, se escucha el canto de su voz originaria. En tiempos remotos, estas tierras fueron parte de la gran nación Terma, extendida entre Puerto Maya y los valles del Tuy. En estas tierras, la voz caribe se levantaba con el alba. Cuenta la historia que un mestizo guayquerí llamado Francisco Fajardo fundó un caserío en 1555 llamado La Villa del Rosario, hoy Parroquia Caraballeda. Sin embargo, los atropellos cometidos contra los indígenas por los españoles que lo acompañaban hicieron fracasar su intento de conquista pacífica. El cacique Guaycamacuto respondió convocando el congresillo aborigen, realizado en los Uberos de Macuto, donde se decidió expulsar a Fajardo del territorio ocupado y movilizar al pueblo hacia el oeste de la costa. Un poco hay que retrotraernos a cómo fue ese proceso de fundación de lo que fue la ciudad histórica La Guaira. Entonces, hay que reconocer que cuando se creó conflictos en lo que era nuestra ciudad de Carballeda, que era el poblado principal que existía aquí en la región, producto de los conflictos con el gobernador Rojas, que prácticamente Carballeda, los pobladores se fueron, o sea, no estuvieron de acuerdo con esas autoridades en el momento, se fueron. Entonces la ciudad prácticamente de nuestra ciudad de Carballeda desapareció y se planteó un conflicto muy grande para la ciudad de Caracas, que era que no existía un puerto o un área donde los barcos llegaran para el descargue y la carga de mercancía que se producía en la zona. Recién fundada, es tomada por piratas holandeses. Diego de Osorio se retira a Caracas en busca de refuerzos y antes de volver, el cacique Guaycamacuto ataca por sorpresa a los filibusteros, comandado por Arias Preston, de la flota de Sir Walter Raleigh. Estamos hablando de una época, siglo XVII, siglo XVIII, donde también aparecieron los famosos piratas. Y esos piratas atacaban los diferentes puertos y asaltaban, inclusive La Guaira fue asaltada varias veces. Los piratas llegaron a Caracas y eso conllevó también a la necesidad de establecer un sistema fortificado. Callecita de La Guaira, que aún vives el recuerdo, cuando por ti paseaba un marino español. Subidas y bajadas, pobladas de balcones y estrechos callejones que a nadie ven pasar. Se habla de San Pedro de La Guaira como que si hubo una fecha de fundación, realmente no hubo una fecha de fundación. Cuando se decidió que La Guaira iba a ser el puerto más cercano a Caracas para la carga y descarga de esa mercancía, lo que se hacía originalmente era que cuando un barco se aproximaba, bajaba de Caracas, las autoridades encargadas de la parte aduanera recibían la mercancía,
la revisaban y automáticamente toda esa mercancía subía a Caracas y era una zona que prácticamente estaba desolada. Ese proceso que existió aquí a nivel económico entre la piratería y el incremento del contrabando conllevó a que hubiera mayores restricciones por parte del gobierno español y entonces centralizó en gran medida ese proceso del comercio de Venezuela con otras partes del mundo, y es cuando nace allí como institución lo que fue la Real Compañía Guipuzcoana, que se crea mediante una cédula real en el año 1728 y empieza a operar en 1730. Y era una compañía fundamentalmente integrada por vascos. Entre sus objetivos, además de monopolizar todo lo que era el proceso económico de Venezuela, importación, exportación, toda la producción, también tenía un rol fundamental que era defender también las costas de Venezuela con respecto a la piratería, atacar todo el proceso del contrabando que existía. Mis inicios fueron en 1960. Se trabajaba a nivel de una carátula de aduana y una orden. La carátula de aduana es lo que acompañaba a la factura consular de la mercancía. Y ahí venían descritos todos los datos de la mercancía que llegaba a La Guaira. La factura consular le llegaba al cliente, el cliente se la mandaba al aduanero. En caso de que esa factura no llegase, se le pedía a la aduana marítima, lo que llamaban la sala de examen, una copia de esa factura, porque la aduana sí registraba toda la documentación de ese barco. Con esa factura se presentaba la documentación, no necesitaba factura comercial, sino ya eso venía ya descrito en la factura consular. Después de eso se llevaba aquí a la aduana a un sitio que llaman el contómetro, que te verificaban los derechos de aduana. Ya después que te lo sellaban, te iba al banco, después que cancelaba, iba aquí mismo a la aduana y te lo firmaban, te daban el derecho a sacar la mercancía. Ya cuando el periodo de Juan Vicente Gómez empieza otras formalidades y empiezan a aparecer los otros ministerios ya muy específicos y las aduanas como tal empezaron ya con una mayor formalidad a nivel del control de la exportación y la importación, pero fundamentalmente a lo que era la recaudación. Y claro, eso fue a lo largo del siglo XX, mantuvo ya esa institucionalidad y siempre funcionando como sede administrativa en lo que es la Casa Guipuzcoana. Y eso prácticamente se mantuvo allí, ese funcionamiento de la aduana, prácticamente hasta el año 1969, aproximadamente, que fue cuando se declaró Monumento Histórico Nacional, con toda su arquitectura, todos sus espacios, y claro, ya la aduana sale de allí a nivel funcional y sale para otra edificación. El 21 de febrero de 1974 es puesta en marcha la nueva sede de la aduana marítima del puerto de La Guaira por el presidente Rafael Caldera. Para el puerto de La Guaira le canto este guaguancó, guaguancó, guaguancó. Bueno, entonces ya entra otra evolución del sistema, que lo que era el servicio portuario, que era OSP, después PLC, que pertenecían al Ministerio de Hacienda, ya entra directamente a ser autónomo. El 21 de mayo de 1993, creación de Aduanas de Venezuela Servicio Autónomo, ABSA, sustituye en ese momento a la Dirección General Sectorial de Aduanas del Ministerio de Hacienda. 23 de marzo de 1994, se produce la creación del Servicio Nacional de Administración Tributaria, SENAT. Esta dependencia sustituye a la Dirección General Sectorial de Rentas del Ministerio de Hacienda. El 1 de julio de 1994 entró en vigencia la reforma tributaria instrumentada por el Ejecutivo Nacional, con fundamento en la ley habilitante de fecha 14 de abril de 1994. El proceso de fusión fue concebido como un proyecto de modernización orientado hacia un gran servicio de información, con objetivos de incrementar la recaudación, actualizar la estructura nacional y fomentar la cultura tributaria, propiciando así el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes.
10 de agosto de 1994, se fusionan Aduanas de Venezuela Servicio Autónomo APSA y el Servicio Nacional de Administración Tributaria SENAT, para dar paso a la creación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT. En la actualidad, la aduana principal La Guaira, adscrita al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, ha adaptado sus espacios, acogiendo la modernidad y comodidad para motorizar las operaciones del comercio internacional de todo el país. Aduana Principal La Guaira, una visión moderna del comercio internacional, adscrita al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT.